Buenas tardes a todos y a todas. En esta oportunidad vamos a estudiar el derecho del consumidor financiero, una materia particularmente relevante en los tiempos que nos asisten, dada la novedad de sus disposiciones. Bien, vamos pues con el contenido. Antes de entrar en el concepto propio del consumidor financiero, es necesario precisar el concepto más genérico de consumidor. Al consumidor debemos entenderlo como toda persona natural o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita o onerosa como un destinatario final. Subrayo esa cualidad. A su turno, el consumidor puede utilizar ese bien o servicio en beneficio propio, como también puede utilizarlo en beneficio respecto de un tercero, un grupo familiar o un grupo social. El consumidor se encuentra inscrito en la relación jurídica de consumo, cuya contrapartida es el proveedor. Es decir, los elementos subjetivos de esta relación jurídica de consumo se compone por un lado entre el consumidor y por el otro el proveedor de bienes o servicios. Ahora bien, el consumidor financiero lo vamos a entender como toda persona o incluso también podría ser una empresa que celebró un contrato de consumo y en particular un contrato de consumo con empresas o instituciones financieras. El consumidor financiero, como pueden observarlo ahí en su pantalla, es toda persona que tiene una relación directa con el sistema financiero por medio de bancos, fondos, así como también son usuarios de seguros o de mercado de valores. El consumidor financiero, reitero, es toda persona que tiene una relación con el sistema financiero, que bien puede ser a través de los bancos, fondos, seguros, el mercado de valores, etc. Como pueden advertir, es una definición amplia. En ese sentido, como consumidores financieros, tenemos ciertas responsabilidades y también ciertos derechos. Las instituciones financieras, pero también las instituciones no financieras que realizan actividades propias de tal giro, como podrían ser los supermercados, el comercio o las multitiendas, deben respetar ciertos principios de protección al cliente o consumidor financiero. En ese sentido, los principios sobre los cuales se constituye el derecho del consumidor financiero son, en primer lugar, la debida diligencia. En segundo lugar, la libertad de elección, que busca potenciar la competencia dentro del mercado financiero. En tercer lugar, la transparencia de la información, la cual debe ser cierta, suficiente y oportuna. El tercer principio es la transparencia. En cuarto lugar, el principio de atención oportuna a los clientes a través de trámites de quejas y de reclamaciones. Y por último, un principio particularmente relevante que se introduce en conjunto surge el derecho del consumidor financiero, es la educación financiera. La educación financiera. De ese modo se empodera a los consumidores para que de ese modo tomen las decisiones con la mayor cantidad de información posible. Bien, esos, reitero, son los principios sobre los cuales se constituye, se conforma, se construye el derecho del consumidor financiero. Vamos ahora a estudiar la legislación a propósito del consumo financiero en Chile. Bien, en primer lugar preguntémonos, ¿a qué clase de productos o servicios aplica la legislación del consumo financiero en Chile? Frente a eso hay que responder que aplica esta legislación a todos los productos y servicios de índole financiero. A todos los productos y servicios de índole financiero. Como pueden advertir, es de una textura abierta insoslayable. Pueden ser, por ejemplo, créditos de consumo, créditos hipotecarios, tarjetas de crédito, líneas de crédito,
préstamos por bancos, instituciones financieras, como también por aquellas cuya emisión está a cargo de establecimientos comerciales, como podrían ser las multitiendas, la tarjeta Falabella, la tarjeta Ripley, etcétera, que tienen asociado, por supuesto, una tarjeta de crédito, una línea de crédito, una tarjeta de débito, etcétera. También se incorpora a esta legislación las compañías de seguro, las cajas de compensación, también las cooperativas de ahorro y crédito y otros proveedores de servicios crediticios, como cualquier otro producto financiero. Eso en cuanto a el objeto de regulación de esta legislación. Advierto, reitero nuevamente esta importante materia. ¿A qué clases de productos aplica la legislación del consumo financiero? Y frente a eso hay que responder sin ningún tipo de vacilación, que aplica respecto de todos los productos y servicios de naturaleza financiera. Por ejemplo, créditos de consumo, hipotecarios, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, líneas de crédito, préstamos, dados tanto por instituciones financieras tales como bancos, como también por instituciones comerciales como las multitiendas. Bien, ahora avancemos al segundo punto que pueden observar en su pantalla. ¿Qué derechos reconoce la ley 20.555 que incorpora una serie de preceptos en la ley de protección del consumidor? Entonces, ¿cuáles son los derechos del consumidor financiero? Frente a eso, hay que señalar que la ley hace una pequeña distinción, o doctrinariamente al menos podemos realizar una distinción en cuanto a estos derechos, en atención principalmente a la oportunidad de donde surgen, en la oportunidad en conformidad a la cual surgen estos derechos. En ese sentido, entonces, podemos distinguir, en primer lugar, derechos del consumidor financiero que nacen antes de contratar el crédito. Luego tenemos derechos del consumidor financiero que surgen al momento de contratar el crédito, que son la gran mayoría de estos derechos. Y por último tenemos derechos del consumidor financiero que surgen al momento de finalizar el contrato de crédito. Bien, vamos entonces a analizar ahora en detalle cada uno de estos derechos. Partamos en primer lugar con aquellos derechos que surgen antes de contratar el crédito. El primer derecho que podemos advertir en este sentido es que la cotización que le entregue la institución financiera al cliente debe tener al menos una vigencia de 7 días hábiles. La cotización que la institución financiera, que bien puede ser un banco, una compañía de seguros, una cooperativa de ahorro y crédito o una multitienda, le entregue esa cotización que esa institución financiera o no financiera le entregue al cliente, debe tener al menos una vigencia de 7 días hábiles. Así, por ejemplo, si el banco Santander me ofreció un crédito con una tasa del CAE del 5,8%, esa oferta tiene que mantenerse vigente hasta 7 días hábiles desde el momento en que se realiza dicha oferta. Bien, ese sería entonces el primer derecho del consumidor financiero. No le pueden cambiar intempestivamente la oferta dentro de los 7 días hábiles siguientes al momento de la suscripción de esa primera oferta. Bien, el segundo derecho que surge antes de contratar el crédito es el derecho del consumidor financiero a poder conocer las condiciones objetivas para la contratación de un crédito. El derecho del consumidor financiero para conocer, tener conocimiento, tener entendimiento e inteligencia respecto de las condiciones objetivas para la contratación del crédito,
Todo esto naturalmente de forma previa y pública para que de ese modo se pueda otorgar un crédito. Entonces, el segundo derecho dice relación con ciertas obligaciones o deberes precontractuales de información. Aquí la legislación está reconociendo expresamente deberes precontractuales de información que la empresa proveedora de servicios y productos financieros debe entregar al consumidor financiero, para que éste tenga un completo entendimiento, una completa inteligencia respecto de las condiciones objetivas de la contratación del producto o servicio financiero. Y por último, en tercer lugar, tiene también el consumidor financiero derecho a conocer los motivos del rechazo de un crédito de forma escrita, los que deberán fundamentarse en base a criterios o condiciones objetivas. O sea, en caso de que al cliente financiero, en caso de que al consumidor financiero se le rechaza un crédito, éste tiene derecho a conocer los motivos de dicho rechazo de manera escrita y de manera fundamentada en base a criterios o condiciones de carácter objetivo. Bien, esos serían entonces los derechos del consumidor financiero que surgen en momentos anteriores a la celebración del contrato. Veamos ahora los derechos del consumidor financiero que surgen al momento mismo de la contratación, que surgen al momento mismo de la contratación del crédito. En primer lugar, el consumidor financiero tiene derecho a conocer el costo total del crédito. Tiene derecho a conocer no el costo parcial, fragmentado, no, sino que tiene derecho a conocer el costo total del crédito, como también de la carga anual equivalente, o también llamado CAE. Tiene derecho a conocer el costo total del crédito, que está asociado a esta figura que vamos a revisar más adelante, que es el CAE o carga anual equivalente. En segundo lugar, el consumidor financiero tiene derecho a conocer la liquidación del crédito cuando lo requiera. Tiene derecho a conocer la liquidación del crédito cuando éste lo estime, cuando lo solicite, cuando lo requiera o cuando lo estime. En tercer lugar, el consumidor financiero tiene derecho a solicitar información sobre su crédito. El consumidor financiero tiene derecho a poder solicitar la información, toda la información que estime respecto de su crédito, y la empresa proveedora del servicio o producto financiero debe entregárselo en un plazo máximo de 3 días. Esto es bien relevante, es un derecho de particular importancia tratándose del consumo financiero. El consumidor, reitero, tiene derecho a poder solicitar toda la información vinculada a su crédito y a su turno, la contrapartida es que la empresa proveedora del servicio o producto financiero tiene la obligación de entregar esa información en un plazo máximo de 3 días. Luego, en cuarto lugar, el consumidor financiero tiene el derecho a recibir una hoja de resumen en los contratos de adhesión. Es decir, en otras palabras, las empresas proveedoras de estos servicios o productos financieros deben incluir obligatoriamente una hoja de resumen en los contratos de adhesión, es decir, aquellos en donde la parte débil de la relación no tiene capacidad de poder influir en la configuración interna del contrato. Son estos contratos de adhesión en donde el consumidor tan solo puede aceptar o rechazar la oferta. No tiene capacidad suficiente para poder alterar, modificar la configuración interna en cuanto al contenido contractual. Entonces, en esos contratos, que son la mayoría de los contratos bancarios, las empresas deben incluir una hoja de resumen en donde consten las principales cláusulas del contrato, lo que va a permitir conocer
por parte del consumidor financiero las principales características del producto o servicio ofrecido para de ese modo pueda compararlo con otras instituciones financieras. Esa es una obligación de la empresa o proveedor muy relevante. Bien, en quinto lugar debemos señalar que las empresas o bien las multitiendas deberán informar todos los productos que consten en los contratos de adhesión. Las empresas o multitiendas deben informar todos los productos que consten en los contratos de adhesión, como también los cobros por los servicios prestados, con un desglose más o menos exhaustivo de todos los cargos. Reitero esto. Las empresas o multitiendas deben informar todos los productos que constan en los contratos de adhesión, como también deben informar todos los cobros por los servicios prestados, por ejemplo, cobro por mantención, cobro por realización de gestiones preparatorias, etc. Todos esos cobros tienen que enumerarlos, desglosarlos de forma exhaustiva. Y eso es absolutamente vinculante para el posterior cobro, ya que la empresa o multitienda no va a poder cobrar nada que esté fuera de esa enumeración o desglose de los cobros. Entonces esto es relevante, ya que posteriormente, al momento de los cobros, este desglose adquiere el carácter de vinculante u obligatorio, de tal manera que la empresa o multitienda no va a poder cobrar nada que se encuentre fuera de ese desglose. Bien, en sexto lugar, el consumidor financiero tiene derecho a ser informado periódicamente acerca de sus productos financieros. El consumidor financiero tiene derecho a ser informado de manera periódica respecto de sus productos financieros. En ese sentido, el consumidor financiero debe recibir mensualmente el estado de cuenta de su tarjeta de crédito y también cada 3 meses debe recibir la información acerca del estado de su crédito de consumo o crédito hipotecario, en el caso que posea alguno de ellos. Entonces tiene derecho a recibir mensualmente el estado de su tarjeta de crédito y también cada 3 meses la información relativa al estado de su crédito de consumo o crédito hipotecario. Ya. En séptimo lugar, el consumidor financiero tiene derecho a que no lo amarren con otros productos y servicios que no pidió. El consumidor financiero tiene derecho a que no lo aten, no lo amarren, no lo limiten a contratar otros productos o servicios que no solicitó, que no pidió. Por ejemplo, si quiere obtener la tarjeta de una multitienda, no lo puede obligar la misma multitienda a contratar el seguro de la misma multitienda. No puede estar condicionada la venta o la contratación de un producto financiero a la contratación de otro producto o servicio financiero de la misma multitienda, si es que el consumidor no lo pidió. Si yo, reitero el ejemplo, solicito una tarjeta a una multitienda, supongamos a Falabella, Falabella no me puede incluir dentro del mismo contrato la adhesión al contrato de seguro también de Falabella. Eso sería una venta atada, la cual está absolutamente prohibida, es decir, proscrita por la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor. En todo caso, las empresas efectivamente pueden ofrecer, en esto no hay ningún problema, las empresas pueden ofrecer productos asociados al crédito, pero siempre el cliente financiero o consumidor financiero va a tener la libertad de aceptarlo o no. De lo contrario, se va a constituir la hipótesis de venta atada. De lo contrario, reitero, se va a constituir la hipótesis de venta atada.
Entonces nada obsta a que Falabella ofrezca que además de la tarjeta de crédito, le sugiere, digamos, le ofrece la contratación del seguro asociado a esa tarjeta. Pero el cliente financiero va a ser quien finalmente decida si lo contrata o no. No se le puede condicionar la contratación de la tarjeta por la contratación del seguro. Son dos cuestiones independientes, inconexas, que no debiesen entenderse como un todo indivisible. Bien, en octavo lugar, si el cliente financiero compra algún producto asociado, por ejemplo, el seguro en el ejemplo que estábamos dando, si el cliente o consumidor financiero finalmente decide contratar un producto asociado, esto debe constar en un contrato aparte. Esto debe contar en un contrato aparte y debe a su turno también manifestarse de forma expresa la voluntad de contratar. Reitero esta idea. Si se compra un producto asociado, deberá estar en un contrato aparte, es decir, no puede estar en el mismo contrato, y además el consumidor financiero debe expresar de forma manifiesta, palmaria, paladina, su voluntad en contratar. Por lo tanto, no basta la aquiescencia, no basta la voluntad por medio del silencio. Veamos un ejemplo. Si deseo contratar el seguro asociado a la tarjeta de crédito, este contrato de seguro debe constar en un anexo aparte, diferente, disociado al producto principal, que es la tarjeta de crédito. Bien. En noveno lugar, el consumidor financiero tiene derecho a que las empresas no cambien las condiciones o costos del contrato si no está de acuerdo. El cliente o consumidor financiero tiene derecho a que las empresas no cambien, no modifiquen, no muten las condiciones o costos del contrato si es que el cliente no está de acuerdo. Por ejemplo, si tengo una tarjeta de una multitienda o de un banco, no me pueden subir las comisiones o los precios más allá de los informados en el mismo contrato, a menos que yo manifiestamente exprese mi conformidad respecto de ese aumento. Entonces, reitero, el consumidor financiero tiene derecho a que las empresas no cambien las condiciones ni tampoco los costos asociados a su contrato. En décimo lugar, respecto del cliente financiero, no se le puede colocar límite en cuanto a los medios de pago electrónico en caso de que el cliente tenga una cuenta en otro banco. No le pueden, reitero, poner límites a los medios de pago electrónico en caso que el cliente tenga cuenta en otro banco. De tal manera que, si le ofrecen la modalidad de pago automático o de transferencias electrónicas para los productos o servicios financieros, no podrán exigirle tener una cuenta en la misma institución que le otorgó el crédito, sino que debe permitir que el convenio de pago automático pueda ser realizado por una entidad distinta. Se tiene que permitir que el convenio de pago automático pueda ser realizado por una entidad distinta. Bien, en 11º lugar, está prohibido que le envíen al domicilio o lugar del trabajo del consumidor financiero productos o contratos representativos de ello cuando el cliente no los ha solicitado. Entonces está prohibido que le envíen al domicilio o lugar de trabajo contratos representativos de productos o servicios financieros cuando el cliente no los ha solicitado. Por ejemplo, a mi domicilio no me pueden enviar una
una tarjeta de crédito si es que yo no la he solicitado. No me pueden enviar una tarjeta de crédito si es que yo personalmente no la he solicitado o por medio de una representación. Bien, en 12º lugar, el consumidor financiero tiene derecho a que no lo limiten a comprar con la misma tarjeta de la casa comercial en donde está comprando. Tiene derecho a que no lo limiten a comprar con la misma tarjeta de la casa comercial donde está comprando. Eso no obsta a que las empresas puedan ofrecerles un descuento especial por pagar con una determinada tarjeta, pero no pueden negarle la venta de ese producto si desea pagarlo con otro medio de pago. Por ejemplo, respecto de un producto, se señala que tiene un 30% de descuento, pero sí, solo sí, se paga con la tarjeta Ripley, supongamos, con la tarjeta Falabella, con la tarjeta Almacenes París, etcétera, la tarjeta Cencosud o lo que fuere. Ese producto, supongamos un ordenador, un computador, tiene un descuento especial por el hecho de pagar con la tarjeta de la multitienda, un descuento del 30%. Pero no puede la empresa, en caso alguno, decir expresamente que solamente va a vender ese computador, ese ordenador, en caso de que se compre con la tarjeta de la tienda en particular. Eso no se puede hacer, no se puede limitar de tal manera la compraventa o la contratación de ese producto. No se puede limitar la compra-venta de ese producto con el solo fin de ser utilizada a través de la tarjeta de la empresa o multitienda respectiva. Esto, en todo caso, va a empezar a modificarse. Hasta el momento tan solo se permite que las empresas multitiendas puedan hacer ofertas por pagar con la tarjeta propia de esa multitienda. Sin embargo, eso, como les adelanté, está próximo a modificarse, a cambiarse, ya que por un proyecto de ley ingresado por ciertos diputados del sur de Chile, en particular la denominada ley pro consumidor, va a prohibir a las empresas y a las multitiendas el poder hacer descuento por el uso de la tarjeta propia de su multitienda, propia de su identidad comercial. Entonces esto muy probablemente va a cambiar muy próximamente. Bien, de forma muy próxima. Ahora, por último, en 13º lugar, el consumidor financiero tiene derecho a que no le cobren comisión ni tampoco le hagan firmar un nuevo contrato en caso que le cambien la materialidad, el plástico de su tarjeta. El consumidor financiero tiene derecho a que no le cobren comisión alguna, ni que le hagan firmar un nuevo contrato en el caso de que le cambien el plástico de su tarjeta. Bien, esos serían entonces los derechos del consumidor financiero que surgen al momento de contratar el producto o servicio financiero. Ahora bien, el derecho que surge al momento de finalizar el contrato es que el consumidor financiero tiene derecho a poder cerrar, clausurar cualquier producto financiero en 10 días. El consumidor financiero tiene derecho a poder cerrar, cancelar, claudicar, abdicar respecto de cualquier producto financiero en el plazo de 10 días. Por ejemplo, si yo ya no quiero tener la tarjeta de mi banco o la tarjeta de la multitienda y ya pagué todo lo que debía, puedo terminar el contrato y en ese sentido dejar de cobrar, o sea, dejar de recibir los cobros que significa mantener esas tarjetas. Si yo tengo una tarjeta del banco Ripley y esa tarjeta me va cobrando mes a mes una mantención, supongamos de 2.000 pesos, y yo no utilizo nunca esa tarjeta,
puedo, dentro del plazo de 10 días, solicitar el cierre, la clausura, la cancelación de esa tarjeta, y la multitienda debe, en ese sentido, obrar de acuerdo a mi voluntad. Debe cerrar esa tarjeta, debe clausurar esa línea de crédito, supongamos, y en ese sentido el cliente, yo, voy a dejar de percibir los cobros que significa la mantención de esa tarjeta. Bien, muy vinculado con lo anterior, muy relacionado con lo anterior, cabe recordar las normas relativas a los pagos anticipados, porque ya dijimos que yo podía cerrar esas tarjetas, esos productos financieros, en caso de que yo haya tenido satisfecha mis deudas respecto de la multitienda o el banco, si se quiere. Por eso siempre conviene tener a la vista la norma relativa a los pagos anticipados o a la facultad de prepagar, como también denomina la doctrina. Entonces, frente a esto hay que trasladarse a lo dispuesto por la ley 18.010, la ley de operaciones de crédito de dinero, la cual en su artículo 10 señala que los pagos anticipados de una operación de crédito de dinero deben ser convenidos libremente entre el acreedor y el deudor. Los pagos anticipados, señala el artículo 10, deben ser convenidos de forma libre, exenta de cualquier tipo de vicio, entre acreedor y deudor. Sin embargo, agrega el artículo 10 de la ley 18.010, que en aquellas operaciones cuyo importe de capital no no exceda el límite de 5.000 UFs, que son aproximadamente a tiempo actual 151 millones de pesos, 151 millones de pesos. O sea, en todas aquellas operaciones de crédito de dinero que no superen las 5.000 UF, el deudor que no sea una institución fiscalizada por la Comisión para el Mercado Financiero, reitero, el deudor que no sea una institución fiscalizada por la Comisión del Mercado Financiero o el Fisco o también el Banco Central de Chile, puede anticipar su pago aún en contra de la voluntad del acreedor. Entonces, respecto de esos deudores que ya acabo de señalar, se puede anticipar el pago aún en contra de la voluntad del acreedor, pero siempre que se cumplan ciertos requisitos, que son los que ya pueden ver en la pantalla. Esos requisitos, para analizar esos requisitos, hay que distinguir, por un lado, entre operaciones reajustables y operaciones no reajustables. El reajuste, como ustedes sabrán, es la actualización al tiempo presente del valor del dinero. No es el precio del dinero, como podría ser el interés. El reajuste es más bien una actualización del precio del dinero a la actualidad, porque lo que hace, o como funciona en la economía, la moneda y el dinero se va devaluando conforme avanza el IPC y la inflación. Y por lo tanto es necesario, para que funcione la economía, que ciertos montos se actualicen al valor del dinero presente. Eso es el reajuste en términos globales. Entonces hay que distinguir, para analizar la facultad de prepagar, entre operaciones no reajustables y operaciones reajustables. Partamos por las operaciones no reajustables. En ellas se permite el prepago, se permite la facultad de prepagar, o sea, se puede pagar el capital que se anticipa, pero debe adicionarse los intereses pactados calculados hasta la fecha del pago efectivo. O sea, se debe pagar el capital que se anticipa, y también se debe pagar los intereses pactados calculados hasta la fecha del pago efectivo. A ello hay que sumarle, hay que agregarle, hay que introducirle la denominada comisión de prepago, la cual
no puede exceder, superar el valor de un mes de intereses pactados, calculados sobre el capital que se prepaga. Entonces, esa comisión de prepago, de igual manera, tiene un límite, tiene que circunscribirse a cierto valor, a cierta cuantía. Ahora, tratándose de operaciones no reajustables, se debe pagar el capital que se anticipa y los intereses pactados calculados hasta la fecha del pago efectivo. Se debe pagar el capital que se anticipa más los intereses pactados calculados hasta la fecha del pago efectivo, y a ello hay que agregarle, hay que adicionar la comisión de prepago, la cual no puede exceder el valor de un mes y medio o 1,5 meses de intereses pactados calculados sobre el capital que se está prepagando, calculados sobre la base del capital que se está prepagando. Entonces, la gran diferencia entre la facultad de prepagar en operaciones no reajustables y en operaciones reajustables es el límite que supone la comisión de prepago, el límite que supone la comisión de prepago. En todo caso, el artículo 10 de la ley 18.010 agrega que los pagos anticipados que sean inferiores al 20% del saldo de la obligación, los pagos anticipados que sean inferiores al 20% del saldo de la obligación van a requerir siempre el consentimiento del acreedor. Van a necesitar siempre el consentimiento del acreedor. Entonces yo no puedo libremente prepagar el 10%, el 5% o el 19%. Puedo hacerlo libremente siempre y cuando esté por sobre el 20%. Desde el 20% en adelante puedo prepagar de manera libre. Ahora, por último, el artículo 10 de la ley 18.010 señala que el derecho a pagar anticipadamente, es decir, el derecho a prepagar, en los términos del artículo 10, es de carácter irrenunciable. Irrenunciable por constituirse dentro de la matriz de derecho público de esta materia. Entonces podríamos señalar que la facultad de prepagar es de orden público en la medida que es indisponible para la voluntad de las partes. Bien, eso entonces respecto a el esquema, el diseño general respecto de los derechos del consumidor financiero. Ahora vamos a seguir analizando otras cuestiones igualmente relevantes que se deducen a propósito de la legislación del consumo financiero. En particular, ahora a continuación estudiaremos las normas relativas a las cauciones, a estas garantías dentro del consumo financiero. Antes que eso voy a hacer una pequeña aproximación al concepto de caución. Caución, como ustedes bien sabrán, significa generalmente cualquier tipo de obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación, bien sea propia o ajena. La caución es una obligación que se realiza para darle seguridad a otra obligación. Yo cauciono una obligación para garantizarla, para darle seguridad al cumplimiento de esa obligación principal, que bien puede ser propia o ajena. En esos términos, más o menos, la define el artículo 46 del Código Civil de Chile. Las cauciones, a su turno, pueden clasificarse entre cauciones reales y cauciones personales. Las cauciones reales son aquellas que afectan a un bien determinado, sea mueble o inmueble, y otorgan al acreedor un derecho real sobre esa cosa. Otorgan las cauciones reales al acreedor un derecho real de persecución respecto de esa cosa. Las principales cauciones reales son la prenda y la hipoteca. La prenda tratándose de bienes muebles y la hipoteca tratándose de bienes inmuebles, sin perjuicio de la ley de prenda sin desplazamiento. Bien, y en segundo lugar tenemos a las cauciones personales. Las cauciones personales
Estas son aquellas en las cuales se suman patrimonios, patrimonios para poder responder en caso de la insatisfacción del crédito. Son personales estas cauciones por cuanto van a ir sumando patrimonios de otras personas para poder responder en caso de insatisfacción del crédito principal. Dentro de las cauciones principales podemos encontrar a la fianza, a la cláusula penal y también a la solidaridad pasiva. Vamos a ver ahora, hecho esa disgregación conceptual preliminar, vamos a ver ahora qué es lo que dice la ley de derechos del consumidor respecto de las cauciones tanto reales como personales. Entonces partamos por las normas relativas a las cauciones reales. La ley señala ciertas cuestiones que son las que ustedes pueden ver enumeradas en su pantalla. Vamos viéndola una por una. En primer lugar, la ley señala que el consumidor financiero puede exigir la oportuna liberación de las garantías constituidas para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, como puede ser una hipoteca o una prenda, una vez que se hayan extinguido todas las obligaciones. Es decir, cuando se pague completamente el crédito u otra operación financiera y ya no se le deba nada al proveedor, el cliente o consumidor financiero puede solicitar la oportuna liberación de todas las garantías constituidas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones. Entonces, lo que está señalando esta norma es que el deudor, una vez que deja de ser tal, una vez que ya cumple con todas sus obligaciones, puede solicitar el oportuno alzamiento de las cauciones reales constituidas sobre los bienes para, que se constituyeron en su momento para poder asegurar el cumplimiento de las obligaciones principales. Ahora, para las hipotecas de carácter específico y general, existe un plazo que no puede exceder de 45 días contados desde la extinción total de la deuda, para que el proveedor realice el trámite de alzamiento, de esta caución real, que puede ser una prenda o una hipoteca, cuyo costo va a estar a su cargo. Respecto de las prendas, rige la misma regla. Entonces, reitero, para el alzamiento de estas cauciones reales, que puede ser la hipoteca o la prenda, la empresa financiera, la institución financiera, tiene un plazo de 45 días para levantarla de forma oportuna, para cancelar estos gravámenes que pesan sobre estos bienes. En todo caso, este trámite del alzamiento tiene un costo, y ese costo ha de ser de sostén o de resorte de la institución financiera. Ahora, cada vez que un bien es ofrecido en garantía, este debe tasarse, este tiene que obligatoriamente tasarse. Entonces, el consumidor financiero tiene otro derecho, que es el derecho a poder elegir al tasador de los bienes que se encuentren dentro de la lista de tasadores que presente la institución financiera. Entonces, para efectos de la tasación de los bienes, el cliente financiero tiene derecho a poder elegir al tasador dentro de la nómina que le entregue la institución financiera. Y por último, el cliente o consumidor financiero tiene derecho a que la garantía del crédito sea específica, es decir, solo se garantice el crédito que está solicitando y no todas las deudas que tenga, Entonces, solamente esa hipoteca o esa prenda tiene que garantizar un crédito específico. No puede ser en términos globales la garantía general de todas las
obligaciones que contraiga con esa institución. En caso contrario, o sea, en caso de que sí se quiera que sea una garantía genérica de todas las obligaciones que contraiga con esa institución financiera, se debe solicitar de manera expresa. Se debe solicitar de manera expresa. Bien. Vamos entonces ahora a las normas relativas a las cauciones personales. Las cauciones personales, ya les dije, son aquellas que suponen la agregación de patrimonios para asegurar el cumplimiento de una obligación. Bien, para que una persona se ofrezca como aval, como fiador o como codeudor solidario de un consumidor financiero, para que una persona, reitero, se ofrezca como aval, fiador o codeudor solidario de un consumidor financiero, el proveedor debe entregar necesariamente un documento a este sujeto que se está constituyendo como un avalista, como un fiador o como un codeudor solidario. Le debe entregar un documento que explique qué significa, en rigor estricto, asumir tal responsabilidad, y este debe ser firmado personalmente por esa persona. Debe ser firmado por esa persona. Ese documento que le entrega el proveedor de servicios financieros o productos financieros al aval, al fiador o al codeudor solidario, debe incluir toda aquella información suficiente que permita el conocimiento genérico del contrato y de sus obligaciones, como también el monto que deberá pagar y los métodos de cobranza según el caso, de acuerdo a las distintas hipótesis. O sea, si cumple con la obligación el deudor principal o si no las cumple, cuáles son los beneficios, beneficio de inventario, disculpen, beneficio de exclusión, etc. Todo eso tiene que necesariamente detallarlo la empresa proveedora en dicho documento que se le entrega a este aval, fiador o codeudor solidario. Bien, sigamos con el análisis del derecho del consumidor financiero. Y preguntémonos ahora cuáles son aquellas prácticas que están prohibidas, es decir, absolutamente proscritas a las empresas. En primer lugar, las empresas no pueden cambiar los precios, tasas, cargos, comisiones, costos y tarifas de un producto o servicio financiero cuando el cliente no solicite, cuando el cliente no lo solicite o cuando el cliente solicite la renovación, restitución o reposición de su soporte físico de la tarjeta, por ejemplo. El caso del plástico de la tarjeta. Entonces, el proveedor no puede cambiar los precios, tasas, costos en general cuando el cliente solicita la renovación del plástico de su tarjeta. En segundo lugar, van a cometer infracción a la Ley de Protección del Consumidor los proveedores que cobren intereses por sobre el interés máximo convencional a que se refiere la Ley 18.010. Van a cometer una infracción a la Ley de Derechos del Consumidor los proveedores que cobren intereses por sobre el interés máximo convencional a que se refiere la Ley 18.010, sin perjuicio de la sanción civil que se contempla en el artículo 8º de la misma ley y la sanción penal que resulte pertinente. En tercer lugar, no pueden estas instituciones financieras enviar productos financieros o contratos de estos al domicilio o lugar de trabajo de los consumidores cuando estos no lo hayan solicitado. Por otro lado, las empresas financieras, si ofrecen pago automático de cuenta o transferencia electrónica, las empresas no pueden obligar al cliente a usar el servicio con los productos de su institución, debiendo permitir el pago automático de la cuenta con productos o servicios de una institución distinta. Luego, si el cliente
si el cliente no solicita por escrito, no pueden incluir en el contrato de crédito hipotecario otra hipoteca distinta de la que garantiza el crédito hipotecario que contrata. Esto es relevante. Si el cliente no solicita por escrito, no pueden incluir en el contrato de crédito hipotecario otra hipoteca distinta de la que garantiza el crédito hipotecario que se contrata. Y por último, otra prohibición para las empresas o proveedores es que no pueden ofrecer o vender productos o servicios de manera atada. No pueden ofrecer o vender productos o servicios de manera atada, como cuando se le impone al consumidor la contratación de productos o servicios adicionales. La pregunta que surge es, ¿cuándo hay venta atada? ¿Cuándo hay venta atada? Y esta se va a dar cuando se cumplan las hipótesis que ustedes pueden ver en su pantalla. En primer lugar, se impone o condiciona al consumidor la contratación de otros productos o servicios adicionales, especiales o conexos. Especiales o conexos. Cuando se le impone o condiciona al consumidor la contratación de otros productos o servicios adicionales, especiales o conexos, y no lo tiene disponible para ser contratado en forma separada cuando se puede contratar de esa manera con otros proveedores o teniéndolos disponibles de esa forma, esto significa adquirirlo en condiciones arbitrariamente discriminatorias. Entonces la segunda condición es que ese producto no lo tiene disponible para ser contratado en forma separada o cuando se puede contratar de esa manera con otros proveedores, o teniéndolos disponibles de esa forma, significa adquirirlo en condición arbitrariamente discriminatoria. Bien, esas serían entonces ciertas prácticas prohibidas para las empresas. Vamos ahora a las obligaciones de las empresas. Las obligaciones de las empresas. En primer lugar tenemos la obligación, bueno, además de las que ya hemos mencionado, voy a sistematizar las siguientes, que me parecen particularmente relevantes. En primer lugar existe la obligación de la hoja resumen. La obligación de la hoja resumen. Las empresas, los proveedores, tienen la obligación de incluir en los contratos de adhesión de productos y servicios financieros las cotizaciones y en particular una hoja resumen de las principales cláusulas contractuales. Tienen la obligación de incluir en los contratos de adhesión una primera hoja que contenga un resumen de las principales cláusulas del contrato. Y en segundo lugar, existe la obligación de incluir aspectos mínimos en el contrato. La obligación de incluir aspectos mínimos en el contrato. En ese sentido, los proveedores tienen la obligación de agregar en los contratos una serie de aspectos mínimos, como lo son el desglose de todos los cargos, comisiones, costos, tarifas, también las causas de término anticipado del contrato, también la duración del contrato, los costos por término o pago anticipado, el costo de prepago que nosotros ya habíamos visto, un anexo con cada producto contratado que sea distinto del principal, indicando a su turno el proveedor cuáles son elementos obligatorios por la ley y cuáles son productos asociados. Por ejemplo, los seguros en la mayoría de los casos son voluntarios y en tal caso el proveedor tiene que señalarlo de manera expresa, es decir, que la contratación de ese seguro no es obligatoria por ley, no es obligatoria dado que no lo mandata la ley, sino que es meramente voluntaria. Vamos ahora a otra materia muy vinculada con ello. ¿De qué manera deben ser los contratos de productos financieros? ¿Cómo deben ser? ¿De qué manera han de configurarse internamente los contratos de los productos financieros que yo adquiera? En ese sentido, la ley exige que se realicen de forma clara, simple y de forma transparente. Los contratos por escrito deben contener los siguientes elementos que ustedes ven en su pantalla. En primer lugar, un desglose de todos los cargos
comisiones, costos y tarifas que expliquen el valor efectivo de los servicios prestados, incluso los que no forman directamente parte del precio o que corresponden a otros productos contratados de forma simultánea. También se debe agregar las causas que pueden hacer que el proveedor dé término anticipado al contrato, el plazo en que se haga efectivo el término y el medio por el cual se va a comunicar al consumidor. En tercer lugar, también debe agregar la duración del contrato y las causas que puedan dar lugar al término anticipado por parte del consumidor. Debe establecer la duración del contrato y las causas por las cuales se puede poner término anticipado por parte del consumidor. Debe decir también el contrato con qué plazo hay que dar aviso previo del término del contrato y si hay un costo asociado por el término o pago anticipado total o parcial. Ahora, en caso de que se contraten varios productos o servicios de forma simultánea, deben contener el contrato un anexo en donde se identifique cada una de esas adiciones, cada uno de esos productos adicionales que se contrataron de manera simultánea, por ejemplo, los seguros, cuando estos son necesariamente voluntarios. Cada uno de ellos debe ser aprobado de forma expresa y de forma separada por el consumidor. Ahora, en otro punto, si la institución cuenta con un servicio de atención al cliente, que atiende consultas naturalmente y reclamos, este debe necesariamente agregarse también en el contrato. Debe agregarse si es que existe un servicio de atención al cliente. En los contratos que consideren cargos por uso, mantención u otros fines, deberán especificar claramente cuáles son sus montos, periodicidad y mecanismos de reajuste. También el contrato, como ya lo hemos dicho, debe contener una hoja de resumen con las principales cláusulas del contrato. Ese resumen debe ser estandarizado e incluido en las cotizaciones para que el consumidor de esa manera pueda comparar. También el contrato debe agregar si es que posee o no el denominado sello CERNAC, del cual ya vamos a dar cuenta muy pronto. Y por último, el contrato debe mencionar si existen contratos de mandato otorgados en virtud del contrato o a consecuencia de este contrato financiero. También debe indicar cuáles son sus finalidades y mecanismos respecto de los cuales se va a rendir cuenta de la gestión al consumidor. En todo caso, la ley precisa, el legislador establece que quedan absolutamente prohibidos o proscritos, por un lado, los mandatos en blanco, que son aquellos en que la designación del mandatario se deja a cargo del tercero y que supone a su turno dos actos jurídicos diferentes. En primer lugar, un mandato especial entre el mandante y el tercero para que éste designa a un mandatario principal. Y en segundo lugar, la aceptación de la persona designada por el tercero y que da origen al mandato principal. Entonces queda prohibido los mandatos en blanco. Y en segundo lugar, quedan prohibidos también los mandatos que no admitan revocación por parte del consumidor. Porque, como ustedes bien saben, los mandatos son esencialmente revocables y quedan prohibidos en el caso de los contratos de consumo y en particular de consumo financiero, los mandatos que no admitan revocación por parte del consumidor. Bien, señalamos recién que el contrato debe acusar si es que posee o no su sello CERNAC. ¿Qué es el sello CERNAC? El sello CERNAC constituye, como pueden ver en su pantalla, una forma simple de los consumidores para poder determinar, saber, conocer o entender si un contrato de servicio financiero está o no conforme a la ley. Este sello exige a las empresas que lo obtienen, además, contar con un servicio de atención al cliente y también permitir a sus clientes recurrir a un mediador o a un árbitro financiero pagado por las empresas que resuelvan las controversias que puedan surgir en esto.
Reitero, el sello CERNAC constituye una forma bastante simple, expedita, rápida y eficaz que poseen los consumidores para saber, para tener conocimiento si un contrato de servicio financiero está cumpliendo o no con la ley. ¿Cuándo una empresa o un contrato va a obtener el sello CERNAC? En primer lugar, si se ha verificado que los servicios ofrecidos cumplen con las exigencias de la Ley de Protección del Consumidor. En primer lugar, si se ha verificado que los servicios ofrecidos cumplen con las prescripciones de la Ley de Protección al Consumidor y tampoco posee cláusulas abusivas y que no posee cláusulas abusivas. En segundo lugar, cuando el proveedor cuente con canales de comunicación con sus clientes. Cuando el proveedor cuente con canales comunicativos con sus clientes a través de protocolos y tiempos de espera adecuados. Y por último, en tercer lugar, se cuente con un sistema de mediadores o árbitros financieros que resuelvan las controversias. Esto, naturalmente, sin perjuicio de que los consumidores, mientras no prescriban las acciones, pueden recurrir a la justicia ordinaria. Bien. Muy vinculado con ello, la ley también se hace cargo acerca de la publicidad en el consumo financiero. La ley de protección de derechos del consumidor se hace cargo de la publicidad respecto del consumo financiero. Y básicamente la ley responde a la pregunta que versa qué tipo de información debe haber en la publicidad de créditos. ¿Qué tipo de información debe haber en la publicidad de créditos? Frente a ello, la ley señala que los proveedores deben informar la carga anual equivalente en toda publicidad. Los proveedores deben indicar, informar cuál es la carga anual equivalente en toda la publicidad de créditos, que se informe una cuota o tasa de interés de referencia y que se realice por cualquier medio masivo o individual. Por ejemplo, si se realiza por televisión, por periódico, por radio, etc. Siempre tiene que indicar cuál es el valor del CAE, de la carga anual equivalente. Además, deberán otorgar a la publicidad de la carga anual equivalente un tratamiento similar a la de la cuota o tasa de interés de referencia y también en cuanto a la tipografía de la gráfica, extensión, ubicación, duración, dicción, repeticiones y nivel de audición. La ley establece ciertos parámetros, ciertos márgenes, que no sean muy pequeñas, que no haya una letra muy minúscula, que la voz no vaya a un exceso de velocidad, etc. Además, las cotizaciones no podrán tener una vigencia menor a 7 días hábiles a contar de la comunicación al público, tal y como ya lo mencionamos al comienzo, como ese derecho que surge antes del momento de contratar. Asimismo, las empresas deberán informar en toda cotización del crédito todos los precios, tasas, cargos, costos en general, de los productos ofrecidos de manera conjunta. Y también deberán informar en términos de comparación con esos mismos valores y condiciones en caso de que se contraten de manera separada. Bien, como ya dijimos, en la publicidad las empresas proveedoras tienen que necesariamente indicar cuál es la carga anual equivalente. Pero ustedes se preguntarán qué es la carga anual equivalente. La carga anual equivalente, o CAE, en su abreviación, es el indicador que expresado en forma de porcentaje, revela el costo real de un crédito en un periodo anual, cualquiera sea el plazo pactado para el pago de la obligación. Entonces, reitero, la carga anual equivalente es el indicador que se expresa en forma de porcentaje y revela el costo de un crédito en un periodo anual. La carga anual equivalente no incluye la mera tasa de interés.
La mera tasa de interés puede inducir a errores, porque esa no está incluyendo todos los ítems que sí incluye la carga anual equivalente. Por lo tanto, para poder acceder a un crédito, la persona, el consumidor financiero, no se debe fijar en cuál es la tasa de interés, sino que se debe indicar en cuál es el porcentaje del CAE, porque eso es lo que permite efectivamente comparar cuándo un crédito es más caro y cuándo un crédito es más barato. ¿Por qué? Porque la carga anual equivalente incluye, por un lado, el capital, en segundo lugar, la tasa de interés, en tercer lugar, el plazo del crédito de consumo, en cuarto lugar, los gastos propios del crédito, y en quinto lugar, los gastos o cargos por los productos o servicios voluntariamente contratados si los hubiere. Bien. Y para ir ya finalizando esta exposición en torno a los derechos del consumidor financiero, vamos a ver los mecanismos de sanción. Básicamente aquí hay que responder ante quién puedo reclamar en caso de abuso o infracción a alguna norma o algún derecho del consumidor financiero. Y frente a eso hay que señalar que siempre pueden acercarse los consumidores a las oficinas del Servicio Nacional del Consumidor, a las oficinas del SERNAC. Ahora bien, tratándose de proveedores que posean el sello SERNAC, el cliente o consumidor financiero puede dirigirse directamente al servicio de atención al cliente de la empresa proveedora. Ese es el primer conducto regular, el primer punto del conducto regular, dirigirse al servicio de atención al cliente de la empresa proveedora, pero si este servicio al cliente no soluciona la consulta o reclamo, el cliente debe acudir al SERNAC y podrá recurrir en ese sentido a un mediador o árbitro financiero, tal y como ya lo vimos, o tal y como ya lo mencionamos anteriormente cuando vimos el tema del sello SERNAC. Estos árbitros o mediadores financieros se encuentran registrados en una nómina del SERNAC para poder de ese modo resolver el conflicto. Y entonces la pregunta es, ¿cuándo voy a acudir a un mediador financiero o cuándo voy a acudir a un árbitro financiero? Y frente a esto hay que distinguir el valor o la cuantía de la operación. El mediador en ese sentido va a poder participar, de la resolución de un conflicto cuyo monto, cuya cuantía no sea superior a las 100 UF. El mediador va a resolver los conflictos cuyo monto no sea superior a 100 UF. En cambio, unidades de fomento. En cambio, si el monto es superior a las 100 UF, será campo de actuación del árbitro financiero. Si el monto excede las 100 UF, será campo de actuación o de acción del árbitro financiero. Con todo, los clientes no podrán participar en ningún conflicto, bien sea a través de un mediador o de un árbitro, en ningún proceso, digamos, que sea de competencia de los tribunales de justicia, de competencia privativa de los tribunales de justicia, o bien cuando este conflicto ya esté siendo tramitado por la justicia ordinaria. Cuando el proceso ya esté siendo tramitado por la justicia ordinaria, ya no se va a poder recurrir al árbitro mediador financiero. Por cierto, siempre la tercera vía es acudir a la justicia ordinaria, siempre dentro de los plazos de prescripción de la acción. Antes de que prescriba la acción, el consumidor financiero puede acudir a los tribunales de justicia en búsqueda de la solución de sus pretensiones. Y por último, ¿quién elige al mediador o al árbitro? ¿Quién elige al mediador o al árbitro? El consumidor y el proveedor, de común acuerdo y dentro de los 5 días hábiles siguientes a la presentación de la queja ante el SERNAC, son quienes pueden determinar, elegir o designar al árbitro o mediador según el caso. El SERNAC, reitero, tiene una nómina de árbitros y de mediadores, y el consumidor, en conjunto al proveedor, de común acuerdo deben designarlo.
Ahora, si vencido el plazo, no hay un mediador o árbitro elegido, porque no se pudieron poner de acuerdo el consumidor con el proveedor, el consumidor debe solicitar al SERNAC, al Servicio Nacional del Consumidor, que designe uno de oficio. Entonces, el consumidor debe solicitar al SERNAC que vaya a designar uno, ya que no se pudo poner de acuerdo con el proveedor. Bien, con eso entonces creo haber revisado en términos globales, sinópticos, panorámicos, la estructura del derecho del consumidor financiero. Por supuesto, espero hayan sido claras las explicaciones y nos vemos en una próxima oportunidad.